Muy buenos días. Por mi conducto, el ingeniero Alfredo Villarreal, director de esta escuela preparatoria número 2, envía un saludo a toda la comunidad universitaria que sigue esta transmisión. Y a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida a este evento. La Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística AC, en coordinación con la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, organizan este segundo ciclo de conferencias de ciencias sociales y problemas éticos del mundo actual. A continuación, presento a los miembros del Presidium. Nos acompaña el maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística AC. Está con nosotros la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior. También nos acompaña el maestro conferencista de este día, licenciado Jesús Ávila. Y también se encuentra en el Presidium el licenciado Meinardo Vázquez Esquivel, que es historiador, autor del cortometraje Inicio de la Revolución de Monterrey, que se presentará en esta conferencia por primera vez dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de esta escuela preparatoria número 2. Aquí en la audiencia nos acompaña también el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario general de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Se encuentra también el licenciado Jesús María Cantú Salazar, subdirector administrativo de nuestra escuela. Nos acompaña la licenciada Sara Leticia Rodríguez Ramírez, coordinadora del Departamento Técnico Académico. También están con nosotros los diferentes maestros de los grupos de alumnos que hoy nos acompañan. Enseguida solicitamos al maestro Arturo Delgado Moya se sirva dirigirnos unas palabras. Todos ustedes. La Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística es una institución civil que ya va a cumplir 70 años de existencia en Nuevo León. Es la única en el país de esta modalidad, y en los últimos tiempos hemos elaborado un proyecto académico que se lo presentamos al rector, al doctor Jesús Anse Rodríguez. Le pareció interesante que la sociedad dictara conferencias en las preparatorias, pero con una modalidad. La modalidad consiste en que en este momento, en todas las preparatorias del Estado, sobre todo las de la universidad, en algunas facultades, suben a la página web de la universidad, sintonizan la imagen y el sonido que desde aquí se está proyectando, y pueden estarla viendo varios miles de estudiantes y maestros de preparatoria que llevan esta materia. No es sobre ciencias, no es sobre matemáticas, esto es sobre historia, y consideramos que hacer llegar el conocimiento histórico a los estudiantes de preparatoria es una forma de facilitarle al maestro que da la clase que tengan acceso a otro tipo de información, enfoques sobre la historia. No es una historia descriptiva. Cada historiador nuestro trabaja el tema a través de artículos, de libros, sobre lo que viene a hablarnos en cada ocasión. Hoy
el licenciado Jesús Ávila, historiador, funcionario directivo del Archivo General del Estado, nos va a hablar justamente de dos personajes de la Revolución. Nos va a hablar de los Flores Magón, que eran intelectuales, líderes políticos, personas muy renombradas en la Revolución, y también Antonio Villarreal, un ciudadano de Lampazos, Nuevo León, que se incorporó a la Revolución y que formó parte de esa historia que conocemos como Revolución Mexicana. Consideramos que la oportunidad que tienen profesores y estudiantes de preparatoria de recibir estas pláticas por la vía de internet, pero siempre un grupo importante de cada preparatoria. Hemos estado en la preparatoria 8, en la 22, en la 25, hemos estado en la Pablo Olivas, acá por Solidaridad, hemos estado recorriendo las preparatorias de la universidad y nos damos cuenta que con mucha frecuencia suben a la página web en internet y pueden, en todas las preparatorias o en todas las que tengan la oportunidad, sus maestros, de ver, de escuchar estas conferencias que estamos seguros van a servirles para incrementar el conocimiento, el acervo cultural sobre la historia de México, como una forma de encontrar en los personajes de la historia personas que nos dieron un legado, unas leyes, que nos dieron una constitución, encontrar en los personajes de la historia quienes han forjado las instituciones de México. Así pues, agradecemos al señor rector, doctor Jesús Anse Rodríguez, el cumplimiento de este convenio para trabajar con la Sociedad de Historia, al maestro Alejandro, director de preparatorias, a la maestra Diana Margarita, que es la coordinadora de estos eventos en toda la universidad, y por supuesto al director, a los directivos, a los maestros de esta preparatoria 2 que hoy nos reciben. Que sea para bien de todos ustedes y de todos los profesores y estudiantes de la universidad el contenido, la trascendencia del tema que hoy nos va a presentar el historiador Jesús Ávila. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al maestro Arturo Delgado por sus palabras. Ahora me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro conferencista, el licenciado Jesús Ávila, quien nos presentará la conferencia Los Flores Magón y Antonio I. Villarreal. El licenciado Jesús Ávila es historiador egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinador de archivos contemporáneos del Archivo General del Estado de Nuevo León, socio fundador de la Asociación de Historiadores del Noreste de México y consocio de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística desde 1987. Es ponente en foros nacionales e internacionales sobre temas de historia regional y desarrollo de archivos, autor y coautor de poco más de una veintena de obras, entre las que destacan La Guerra México-Estados Unidos, su impacto en Nuevo León, Apuntes para la historia de Lampazos de Naranjo, Nuevo León, Sociedad, Milicia y Política en Nuevo León, siglos XVIII y XIX, homenaje al historiador Isidro Vizcaya Canales, Nuevo León, Historia y Geografía, La Educación en Nuevo León, de 1850 a 1883, la historia, la educación en Nuevo León, de 1825 a 1850, papeles que hablan de la guerra en Nuevo León, 1835 a 1848, catálogo de fuentes documentales, hemerográficas y bibliográficas, calle de Juan Zuazua, en Ricardo Covarrubias, Las Calles de Monterrey, tomo 4, y Ciénega de Flores, en Nuevo León, a través de sus municipios, tomo 1, en el año 2010. Como podemos ver, pues un amplio currículum del maestro. Esperamos, como decía el profesor Arturo Delgado, que aprovechemos al máximo esta conferencia. Los vamos a dejar con el licenciado Jesús Ávila para que haga su presentación, y el licenciado Meinardo Vázquez Esquivel, que también estará colaborando. Muchas gracias.
Es paradójico hoy 15 de septiembre hablar sobre la Revolución Mexicana, pero más que hablar sobre la Revolución Mexicana, hablar de una serie de personajes que tuvieron una importancia directa en este fenómeno social y político que sacudió nuestro país hace poco más de 100 años. En este año se habrán de conmemorar el próximo 20 de noviembre 101 años del inicio de esta gesta revolucionaria. Y decíamos que es paradójico porque hoy, 15 de septiembre, hay una serie de preparativos por ahí tendientes a conmemorar el 201 aniversario del inicio de la independencia. Hablar de Ricardo Flores Magón y hablar de Antonio I. Villarreal, yo creo que más que centrar nuestra atención en estos dos personajes indiscutibles precursores de la revolución en México, hay que hablar de los hermanos Flores Magón y de los hermanos Villarreal González, porque en el caso de los Flores Magón estamos hablando de no solamente Ricardo Flores Magón, sino también de sus hermanos Jesús y Enrique, y en el caso de Antonio Villarreal también estamos hablando no solamente de él, sino también de sus hermanas María Andrea Villarreal y Teresa Villarreal. Estos personajes a los cuales vamos a comentar, vamos a hacer alguna semblanza de ellos. Yo creo que antes de abordarlos es importante destacar que durante el siglo XIX, nuestro país, durante todo el siglo XIX, se debatió en una serie de conflictos civiles, de azonadas militares, golpes de Estado, invasiones extranjeras, en fin. El siglo XIX en nuestro país fue un siglo XIX muy turbulento en ese sentido, y yo creo que uno de los méritos indiscutibles, sobre todo a finales del siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, fue justamente lograr de alguna manera la pacificación de nuestro país. Este mérito indiscutible se lo debemos a un personaje que regularmente es muy criticado, no se ha dimensionado el valor que tuvo en ese sentido, y este personaje al que nos referimos es ni más ni menos que a Porfirio Díaz, oaxaqueño, al igual que los hermanos Flores Magón, que en el último tercio del siglo XIX logró de alguna forma pacificar un país que había vivido etapas muy críticas. Incluso en esas etapas muy críticas habíamos perdido más de la mitad del territorio ante una injusta guerra declarada por los Estados Unidos, que justamente dentro de 6 días, el 21 de septiembre, la próxima semana, habremos de conmemorar 165 años de la batalla de Monterrey, porque han de saber ustedes que aquí en Monterrey, el 21 de septiembre de 1846, se combatió contra tropas americanas durante 3 días. Entonces este evento no va a pasar desapercibido, y la próxima semana al respecto el Congreso del Estado ha organizado una serie de eventos donde también participa nuestra Sociedad de Historia y que oportunamente se darán a conocer. El periodo de nuestra historia, que se prolongó durante el último cuarto del siglo XIX al término del primer decenio del siglo XX, tuvo un gran protagonista, como lo mencionábamos, Porfirio Díaz. Fue tal su dominio ejercido sobre la vida pública nacional que dicho periodo histórico lleva su nombre. Es de los pocos periodos históricos en nuestra historia que lleva el nombre de un personaje. Nos referimos precisamente al porfiriato. El porfiriato, también conocido como el porfirismo, duró poco más de 30 años. Es decir, estamos hablando desde 1876 hasta 1911. En ese interregno, en ese periodo, uno de los objetivos principales del general Porfirio Díaz, cuyos méritos militares eran indiscutibles, había sido justamente lograr la pacificación del país, y para ello contaba justamente con una trayectoria importante militarmente hablando,
había derrotado a los franceses, había combatido en las filas liberales durante la Guerra de Reforma, traía una trayectoria envidiable dentro de su vida militar. Entonces, todos estos méritos a la hora de echarse a cuestas esta encomienda de la pacificación del país, contaron bastante a su favor. Sin embargo, este periodo de poco más de 30 años en que se logró la pacificación del país, justamente es en ese periodo cuando en Monterrey sufre de una transformación en su vida cotidiana. Es cuando Monterrey se convierte en la gran urbe industrializadora a finales del siglo XIX, y todo esto se debió precisamente a esa paz que existía de manera general, y esto permitió que durante la última década del siglo XIX, a partir de 1890, Monterrey alcanzara un boom industrial en ese sentido. Fue la primera ola expansiva de industrialización que sacudió nuestra ciudad. Fue cuando surgieron las grandes empresas insignes como hoy conocemos, como la cervecería Cuauhtémoc, justamente, que surgió en 1890. Sin embargo, esta situación de paz que se había logrado consolidar durante el régimen de Porfirio Díaz tuvo también sus claros y oscuros. Era una situación donde se habían cancelado casi por completo las libertades públicas. Era un régimen autoritario en ese sentido. Era un régimen que tutelaba de algún modo a la nación. O sea, él partía del principio de que la nación no estaba preparada para ejercer su vida democrática como tal, y en esa idea mantuvo un control férreo en todas las regiones del país. Ese control férreo que mantuvo durante poco más de 30 años Porfirio Díaz, para finales del siglo XIX, particularmente a partir del año de 1900, al inicio de la centuria anterior, hay una serie de movimientos populares, hay una serie de movimientos políticos que proclaman la necesidad de que este régimen que se había perpetuado durante muchos años hubiera una renovación en los órganos públicos, en el Estado. Entonces surge una oposición muy importante, sobre todo en ciertos sectores de las clases medias, y en esos sectores de las clases medias a los que hacemos alusión se encuentran precisamente los hermanos Flores Magón y los hermanos Villarreal González. Los hermanos Flores Magón, oriundos de Oaxaca, de donde era Porfirio Díaz, justamente, cuando ellos nacen en el último tercio del siglo XIX, ya Porfirio Díaz era presidente de la República, ya Porfirio Díaz era un personaje importante en la historia del país. Sin embargo, estos jóvenes intelectuales de origen oaxaqueño, nucleados en torno a la figura de Ricardo Flores Magón, empiezan una oposición tenaz, importante en contra del régimen. Fundan el Partido Liberal Mexicano, crean un órgano de expresión que fue Regeneración, un periódico donde constantemente se fustigaba al régimen de manera crítica, y es en ese contexto cuando también de Nuevo León, concretamente de Lampazos de Naranjo, Nuevo León, estos tres hermanos que mencionaba, Antonio I. Villarreal, Andrea Villarreal y Teresa Villarreal, también se inmiscuyen y forman parte de este movimiento opositor a Porfirio Díaz. Díaz no estaba impuesto a que hubiera sectores que cuestionaban su forma de conducir el país. Obviamente la respuesta del régimen fue la persecución, el exilio. Muchos de estos revolucionarios precursores tuvieron que abandonar el país, y desde Estados Unidos
continuaron su labor oposicionista, costándoles en muchos casos la cárcel, muchos años, en el caso de Ricardo Flores Magón, de Antonio Villarreal, por ejemplo. Para que tengan una idea ustedes, Ricardo Flores Magón ingresó poco más de 8 veces a la cárcel en Estados Unidos, incluso murió en una cárcel en Estados Unidos. Es una figura sin lugar a dudas muy congruente, muy consecuente en sus ideales. Estos personajes opositores al régimen de Porfirio Díaz tenían algo en común al inicio. Eran liberales que reclamaban que la Constitución de 1857 que rigiera la vida pública, la vida política en nuestro país, pero en la medida en que fueron evolucionando estos jóvenes liberales, se fueron radicalizando en sus posturas de tal manera que ya para 1906, 1908, estos jóvenes liberales ya no solamente pugnan por el retorno de la Constitución o por la puesta en vigencia de la Constitución de 1857, sino abrazan las ideas del anarquismo, o sea, se van radicalizando en sus posturas, su contacto mismo que tienen en Estados Unidos con agrupaciones socialistas, con agrupaciones de trabajadores anarquistas, sobre todo, ejercen una influencia interesante en ellos, de tal suerte que se van radicalizando, y esta misma radicalidad que va surgiendo en ellos los lleva incluso a que en su seno hubiera escisiones. Por ejemplo, cuando surge el fenómeno político que se llamó Francisco I. Madero, era un joven, tenía 37 años, hijo de una rica familia norteña de Coahuila. Entonces Francisco I. Madero que empieza a nuclear un sector de oposición serio también al régimen, aunque en el caso de Francisco I. Madero su bandera era el sufragio efectivo, no reelección, como una paradoja del destino. Porfirio Díaz, cuando se levantó en armas, su bandera precisamente fue el sufragio efectivo, no reelección, y 30 años después este joven Francisco I. Madero, de 37 años, enarboló nuevamente esa bandera que ya había sido sepultada por el régimen de Díaz. Entonces, el surgimiento del maderismo en ese sentido causó una división en el seno de estos intelectuales, de estos militantes anarquistas, anarcosindicalistas en algunos casos, de tal suerte que los Flores Magón, concretamente Ricardo Flores Magón, Antonio y Villarreal, sus hermanas y otros personajes se distancian. En el caso de Antonio Villarreal, ven con buenos ojos esta postura antireeleccionista o este partido antireeleccionista que había formado Francisco I. Madero, de tal manera que esta excisión que tiene lugar a finales de la década del 10, obviamente enriqueció, por un lado, al movimiento opositor, al movimiento antireeleccionista de Francisco I. Madero, y por otra parte, de alguna forma debilitó a estos grupos anarquistas que se nucleaban en torno a la figura de Ricardo Flores Magón. Yo creo que el Flores Magonismo como tal, o la ideología del de Flores Magón, o de estos grupos anarquistas, su ideología tuvo un impacto muy, muy interesante, sobre todo en la Constitución de 1917. O sea, quizás en su momento no fue dimensionado adecuadamente esta postura radical, pero yo creo que de alguna forma
esa postura radical al régimen de Díaz permitió que poco a poco surgieran, se sembrara la semilla de la rebeldía, de la revolución en ese sentido, y más adelante cuando finalmente se elabora la Constitución de 1917, parte de ese postulado programático de estos grupos magonistas tuvieron una influencia muy notable en el constituyente del 17. Sobre la Revolución Mexicana y sobre estos personajes que hemos mencionado, yo creo que hemos hablado de Ricardo Flores Magón, de sus hermanos, de Jesús Enrique, como en su carácter de precursor de la Revolución, pero en el caso de Nuevo León, particularmente los hermanos Villarreal González, sobre Antonio y Villarreal, decía por ahí algún historiador, se ha escrito mucho, incluso quien me acompaña en esta mesa, mi amigo Reinaldo Vázquez, hace poco más de 15 años escribió una biografía sobre este personaje, Antonio Villarreal. O sea, sobre este personaje se ha escrito y se va a seguir escribiendo mucho sobre Antonio Villarreal. Antonio Villarreal, además de precursor de la Revolución, fue un destacado maderista. Fue diplomático del régimen maderista en Barcelona, fue candidato a la presidencia, fue gobernador de nuestro estado en 1914, en fin, se ha escrito mucho sobre este personaje, pero de sus hermanas, particularmente de Teresa y Andrea Villarreal, a pesar de que jugaron un rol muy importante como precursoras de la Revolución Mexicana, poco conocemos, poco sabemos de ellas. Hay algunos historiadores que se han ocupado de abordarlas. Sin embargo, yo creo que el reto para muchos de nosotros va a seguir siendo dimensionar adecuadamente las figuras de estas mujeres lampacenses de Nuevo León, que nada más para que tengan ustedes una idea, por ejemplo, las prensas donde se editaban los periódicos revolucionarios opositores a Porfirio Díaz, Andrea Villarreal las conservó, y hoy en día estas prensas donde se imprimía Regeneración, El Hijo del Aguizote, en fin, que fueron periódicos opositores, se encuentran actualmente en el Obispado, en el Museo del Obispado, como una muestra, vamos a decirlo así, que están en un buen lugar, resguardadas ahí en el Museo del Obispado. Pero yo creo que sí es importante, y hay un saldo pendiente de la historia, de los historiadores sobre todo, particularmente con estas mujeres, Andrea y Teresa Villarreal, que afortunadamente hay algunas compañeras dentro de la Sociedad de Historia, como Graciela Zárate, que ha venido trabajando al personaje, que yo creo que nos va a dar mucha luz, sobre todo de la vida y obra de tan distinguidas revolucionarias. Durante la centuria pasada, muchos estudiosos, yo no sé si ustedes en sus clases se cuestionen o nos cuestionemos si la Revolución Mexicana como tal ya murió o había muerto. Hay quienes dicen que la Revolución Mexicana, por la cual estos personajes de los que hemos hablado lucharon incansablemente, incluso en condiciones muchas veces deplorables. Por ejemplo, Ricardo Flores Magón, a pesar de que varias veces se le ofreció salir de las cárceles donde estuvo recluido una buena parte de su vida en los Estados Unidos, él fue inclaudicable, jamás traicionó en lo que pensaba, en lo que creía y en lo que luchó, incluso dando su vida. Entonces hay quienes cuestionan si hoy en día la Revolución Mexicana sigue siendo vigente como tal. En algunos casos se dice que la revolución
hace tiempo que fue traicionada, hace tiempo que la revolución dejó de estar vigente en nuestro país. Sin embargo, habemos algunos historiadores que pensamos que muy por el contrario, muchos de los principios justicieros de la revolución que fueron plasmados en la Constitución y que fueron empujados por los hermanos Flores Magón, por Antonio Villarreal, por toda esta generación de jóvenes que desde los 18, 20 años se entregaron de lleno a la actividad revolucionaria. Gracias a esta lucha de estos jóvenes, es posible que en nuestro país, por ejemplo, el sistema de educación pública que tenemos sea vigente como un postulado que estuvo presente siempre en estos jóvenes revolucionarios y que se dejó plasmado en la Constitución del 17. También como un saldo positivo de la revolución, a millones de campesinos se les entregó la tierra como parte de la política agrarista de los regímenes revolucionarios o postrevolucionarios. El sistema laboral que hoy tenemos es justamente producto de la Revolución Mexicana. Que hay algunos actores políticos que hoy lo estén cuestionando, que hoy estén manifestándose por reformar la Ley Federal de Trabajo. Esto no significa que durante una buena parte del siglo XX y de esta nueva centuria, esas leyes laborales que hoy tenemos justamente se deben a la Revolución Mexicana. Además, tenemos un sinfín de instituciones emanadas que se guían bajo los principios revolucionarios, sobre todo en la seguridad social. En suma, yo creo que todos esos logros materiales, políticos, culturales que hemos heredado las generaciones postrevolucionarias, yo creo que en buena medida se las debemos a este movimiento revolucionario que tuvo lugar hace poco más de 100 años, a partir de 1910, y yo creo que en ese sentido es cierto que los retos y desafíos de nuestro país en los umbrales de este siglo XXI deben estar orientados a la construcción de una nación con desarrollo sustentable, respetuoso e incluyente de sus minorías étnicas, con justicia y equidad, con seguridad, sobre todo hoy en día, y libertad, y en paz, en prosperidad y en democracia. Yo creo que estos son los retos de nuestra sociedad, de los umbrales del siglo XXI, y estos retos son desafíos que tenemos que asumir, sobre todo las nuevas generaciones, y reconocernos en toda esta generación de revolucionarios que permitieron que hoy tengamos una sociedad diferente a la sociedad que tuvimos hace 100 años, pero no hay que ser conformistas. Yo creo que hay muchas cosas que hay que reformar, hay muchas cosas que hay que cambiar. Yo creo que no podemos ser conformistas cuando sabemos que poco más del 50% de la población en este país vive en condiciones de pobreza, que no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la alimentación, a una alimentación saludable, mucho menos va a tener acceso a la educación. Entonces, esos son parte de los problemas y de los desafíos que estas generaciones, esta nueva generación, ustedes, nosotros, tenemos que asumir, reconociéndonos en el ejemplo de estos revolucionarios de Lampazos, de estos revolucionarios de Oaxaca. Yo creo, y como un comentario ya para terminar mi intervención, hoy en día se discute sobre la penalización para los jóvenes que infringen la ley. Yo pienso que desde mi punto de vista sería una medida inadecuada, una respuesta inadecuada, puesto que esos jóvenes, los responsables de esas condiciones en que ellos están, yo creo que en buena medida somos nosotros los adultos. Entonces yo creo que sancionarlos por un problema que les hemos heredado a ellos, yo creo que sería injusto. Yo creo que debemos buscar otras alternativas
que nos puedan permitir resolver los grandes problemas y desafíos que tenemos hoy en día. Yo no quiero extenderme mucho en mi intervención porque yo creo que es importante, como mencionaba el maestro que hizo la presentación, que ustedes tengan la oportunidad de ver un excelente trabajo que realizó mi amigo Maynardo Vázquez. Es un cortometraje sobre el inicio de la revolución aquí en Monterrey justamente. Este cortometraje fue premiado por CONARTE el año pasado. Sí, y este cortometraje, como bien lo decía el maestro presentador, su director académico, por primera vez se presenta en la universidad, y esta exclusividad se da desde esta preparatoria número 2. Les agradezco su atención y yo creo que al final, si hay tiempo, si hay oportunidad, me gustaría que pudiéramos intercambiar algunas opiniones, me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes, para darle espacio y lugar a la intervención de mi amigo Maynardo, del historiador Maynardo Vázquez Esquivel. Gracias. Adelante, maestro. Nada más muy breve, antes de proyectar el corto, agradecer la invitación y agradecer también que estén ustedes presentes. Quizá nada más decir que ustedes deben de estar conscientes que estos personajes de quien hacía referencia el maestro Jesús Ávila eran personajes que tenían casi su edad, que eran personajes que vivían su circunstancia en ese momento. Eran jóvenes de 17, de 19 años y con esa capacidad de poder entender y comprender los problemas de su entorno en su momento, tuvieron una participación que los estamos recordando a más de 100 años del inicio de esta Revolución Mexicana. Con esto quiero decir que ustedes deben estar muy atentos a lo que ocurre en el mundo, como bien lo indica ahí el curso por el cual ustedes están aquí, y muy presentes y muy alertas de lo que ocurre en nuestro continente, en nuestro país, en nuestra ciudad. Así que es también una enseñanza que podamos estar con todos los sentidos alertas de lo que estamos nosotros viviendo en estos momentos. Este corto que vamos a ver tiene un plus que pudimos recuperar. Van a ver ustedes 1 minuto y 14 segundos de las primeras escenas filmadas en Monterrey en 1915. Son las tropas del general Obregón entrando a la ciudad por el sur. Van a ver ustedes ya casi al final del corto las chimeneas de lo que era la fábrica Zarco, y van a ver también con mucha dificultad, porque tomen en cuenta ustedes que esta cinta se filmó en 1915 y estuvo más de 50 años abandonada hasta que entró personajes que pudieron dar con ellas, restaurarlas, limpiarlas y volverlas a regresárnoslas para poder nosotros ver estas imágenes. Van a ver también un edificio que tiene una chimenea muy larga. Eso es justamente Tenerías. Allí había un ojo de agua y van a ver unas tropas que pasan por enfrente de lo que era el edificio de Tenerías, y muy a la izquierda van a poder ver la M de la Sierra Madre en un movimiento de las cámaras en esa primera secuencia. La segunda secuencia es una que se toma enfrente de los cuarteles por la calzada Madero, más o menos como a la altura de Rayón, y van a ver ustedes al fondo muy tenue el Cerro de las Mitras, los perfiles del Cerro de las Mitras y algunas construcciones que estaban antes de llegar a los cuarteles generales, que estaban en donde ahora está la Escuela Calles. Entonces espero que
puedan ustedes aprovechar la exhibición. Gracias. El poeta Juan B. Delgado escribía: es demasiado grande. De oriente a poniente se extiende 4.600 metros. Juan B. Delgado escribía: es demasiado grande. De oriente a poniente se extiende 4.600 metros y de sur a norte 3.300. La parte ocupada por la población tiene apenas 728 hectáreas. Se diría que es una gigantesca copa a medio llenar, con cabida para 200.000 almas. Hacia 1880, la instalación industrial en Monterrey crece. A casi 3 siglos de su fundación, contaba con 35.000 habitantes. En 1910, alcanza el 4º lugar de las ciudades más grandes del país, con 81.000 pobladores en el área urbana. El general Bernardo Reyes llega en 1885. Venía con instrucciones precisas del presidente Porfirio Díaz: someter a los caudillos y caciques Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, aniquilar las partidas de bandoleros y contrabandistas, y vigilar a sus opositores en dominios fronterizos de Texas. Reyes ejecuta puntualmente las órdenes. Crea una red de informantes políticos y de espionaje. Desplaza a los caudillos locales. Infiltra las bandas y aniquila las gavillas de Juan Rodríguez el Coyote, de Mauricio Cruz y Santos Basaldúa. A Catarina Garza e Ignacio Martínez, opositores al régimen, los acosa hasta lograr su exterminio o su destierro. Pacificada la frontera, Reyes impulsa la tercera divisa del porfiriato, el Progreso. Hacia 1890, los empresarios de la ciudad, incitados con exenciones fiscales, consolidan su poder económico. Surgen Acerco, Peñones, la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey y Cervecería Cuauhtémoc, entre otras. A la par, múltiples subsidiarias intensifican la actividad mercantil. El Chicago de México se desborda en discurso lírico. Las chimeneas de las fábricas, como largos clarinetes, crinones de humo, se clavan en la turquesa de la tarde, y 2 o 3 torres erigen sus cruces desoladas, acaso por el abandono y la soledad de los templos que coronan. En diciembre de 1898, la visita de Díaz a esta ciudad se consigna como el Pacto de Monterrey. Se acuerda que José Ipslin Montur lo sucedería en la presidencia en 1900. En 1904 lo haría Bernardo Reyes. De enérgica conducta militar y hábil administrador, y Montur, creador del modelo económico del país. Díaz iniciaba el juego sucesorio que se repetiría en las siguientes reelecciones. Los empresarios agradecieron al presidente con una espléndida recepción en el Casino de Monterrey. Allí, Adolfo Zambrano, alcalde de la ciudad, y Francisco G. Sada fungieron como maestros de ceremonia. El evento mostraba los fuertes vínculos entre poder económico y público, y que la segunda generación empresarial seguía conformando la estructura del mismo. Zambrano fue 12 veces diputado, y Manuel G. Rivero durante 6 periodos. Carlos Berardi despachó varias ocasiones como gobernador interino. El siglo XX llegó y su primera década no alteraba la vida social del país.
los Flores Magón difundían el programa del Partido Liberal Mexicano desde San Luis, Missouri. De entrevista, Díaz Kriegman pone el dedo en el futuro político de México. En 1908, el joven coahuilense Francisco I. Madero, pese a la renuncia del abuelo Evaristo, dio a luz la sucesión presidencial. Texto donde critica la dictadura de Díaz bajo la tesis sufragio efectivo, no reelección. En octubre de 1909, renuncia Reyes a la gubernatura de Nuevo León y sale del país. Lo sustituye José María Mier. Madero es candidato a la presidencia por el partido antireeleccionista en 1910 y visita Monterrey el 6 de junio, donde preside un acalorado mitin de campaña. El mismo día, al abordar el tren con su esposa rumbo a Torreón, lo arrestan y conducen a la penitenciaría de la ciudad, acusado de agitador. De allí es trasladado a la prisión de San Luis Potosí. Con Madero en la cárcel, Díaz festeja un nuevo triunfo electoral. Todavía preside los festos del centenario de la independencia. Era el último aliento de su dictadura. Madero se fuga en octubre de 1910 y promulga el Plan de San Luis. Anula la elección de Díaz y llama al levantamiento armado el 20 de noviembre. Acuden miles de ciudadanos, destacándose en Chihuahua Pascual Orozco y Francisco Villa, en Morelos Emiliano Zapata y en Puebla los hermanos Cerdán. En Monterrey la proclama cae en Maciel. Díaz renuncia y es expulsado del país en mayo de 1911. Triunfa Madero en los comicios y Viviano L. Villarreal, su tío político, asume la gubernatura de Nuevo León. El 19 de octubre, el presidente electo arriba a esta capital. La élite empresarial presenta sus respetos al mandatario. Ofrecen espléndida recepción en el Casino de Monterrey, donde se dan cita los mismos que antes honraron al depuesto dictador. Enseñaban su capacidad de adaptación a los cambios. Desde entonces, pese a las tensiones en distintos momentos, nunca rompieron los vínculos de poder económico con el público. Negociaban igual con maderistas y huertistas que con carrancistas, villistas y obregonistas. El gobierno de Madero debió en desaciertos. El embajador norteamericano, Henry Lane Wilson, trama siniestramente el golpe de Estado. Es febrero de 1913. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son asesinados. En Monterrey, enterados de los sucesos, renuncia el gobernador, alcalde y cabildo. Ese día, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, desconoce al gobierno usurpador de Huerta y toma el mando del ejército constitucionalista. Ahora sí, Monterrey entraba a la revolución. Sufriría gradualmente incomunicación, desabasto y acoso de las fuerzas revolucionarias que intentan tomar la plaza en octubre de 1913 y fracasan. Finalmente, la ciudad es tomada en abril de 1914.
Bien, jóvenes, vamos a continuar con la parte final de este evento. A continuación, me gustaría que si alguno de ustedes tiene algún comentario, algún cuestionamiento para los conferencistas, nos hagan favor de expresarlo. Por ahí traen un Juan micrófono de Delgado inalámbrico por si alguien escribía: quiere participar. Es demasiado grande. De oriente a poniente se extiende 4.600 metros y de sur a norte 3.300. ¿Alguna persona que quiera hacer alguna La parte pregunta, ocupada jóvenes? por la población tiene apenas Allá en el lado izquierdo hay un 728 micrófono para hectáreas. quien Se lo diría requiera. que es una giga. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a agradecer a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, AC, y a la Dirección de Estudios del Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León por la organización de este evento. Y en nombre del ingeniero Alfredo Villarreal, director de la Preparatoria 2, el licenciado Jesús María Cantú Salazar, subdirector administrativo, hará entrega de un reconocimiento por su participación en este evento al licenciado Jesús Ávila. Buenos días a todos. Agradecemos la presencia de los integrantes de la Sociedad de Historia y Geografía Leonesa. Es muy importante las acciones que están desarrollando para que podamos tener conocimiento de cómo participó nuestro Estado, en este caso de la Revolución Mexicana. En esta ocasión está el dirigente de la asociación, que es el maestro Arturo Delgado Moya, amigo personal, y también el amigo licenciado Jesús Ávila, quien expuso esta conferencia. Y también tenemos un cortometraje que presentó el maestro Meinardo, muy interesante, que vemos imágenes de otros momentos del Estado de Nuevo León. Entonces agradecemos a ellos en esta participación y que sigan haciendo este tipo de eventos para que enriquezcan nuestros conocimientos y los conocimientos que van ustedes adquiriendo en esta institución educativa. Muchas gracias. A nombre del ingeniero Alfredo Villarreal, hago entrega de este reconocimiento al licenciado Jesús Ávila. Bien, las gracias también al licenciado Meinardo Vázquez Esquivel. Posteriormente haremos entrega de este reconocimiento también a su participación en esta conferencia, y en general muchas gracias a todos los integrantes de la Sociedad de Nuevo Leonesa de Geografía, Historia, Geografía y Estadística por esta participación tan valiosa. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.